Bienvenido, bienvenida a una nueva clase de entrenamiento interválico de alta intensidad. En esta ocasión vamos a hablar de adaptaciones, programación y progresiones dentro de este método de trabajo, HIIT o entrenamiento interválico de alta intensidad. Mi nombre es Alberto Ortegón, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Actividad Física y Salud, doctorando en Ciencias de la Educación y del Deporte, profesor de la National Strength and Conditioning Association, codirector del Centro de Entrenamiento Personal en Barcelona, Goals Personal Training, y codirector de Escuela de Entrenamiento, una escuela de formación para entrenadores personales en Barcelona y muy prontito también con cositas online. Para entender la clase de hoy es básico haberse leído previamente mi ebook gratuito de 5 claves sobre HIIT que debes saber y que encontrarás en mi Instagram personal Ortegón Alberto. Además, es importante también haber visto el vídeo de tipos de HIIT, te hablo sobre los diferentes tipos de HIIT que nos podemos encontrar y que podéis visualizarlo íntegramente en el Instagram de Escuela de Entrenamiento. Si no has visto estas dos cosas, es importante que pares el vídeo aquí y leas tanto el ebook como veas este vídeo sobre tipos de HIIT y retomes este curso o este webinar en este punto entonces. Si no es tu caso, si en tu caso ya lo has hecho, empezamos con la clase. Resumiendo la clase anterior, vimos los diferentes tipos de HIIT que teníamos y vimos HIIT submáximos y HIIT allowed. Dentro de los HIIT submáximos vimos HIIT largos, HIIT cortos y dentro de allowed vimos dos ejemplos como era el Repeated Sprint Training y el Sprint Interval Training. Una de las diferencias, las cuales vimos, era el porcentaje de la intensidad a la cual se desarrollaba. Cogimos el volumen de oxígeno máximo y vimos que los HIIT submáximos se desarrollaban a un bajo o un relativamente bajo porcentaje de la intensidad, hablando de volumen de oxígeno máximo. Vimos que los HIIT largos rondaban entre el 85 y el 100-110% del volumen de oxígeno máximo, los cortos llegaban hasta el 120 y luego los all-out se desarrollaban a un altísimo porcentaje del volumen de oxígeno máximo, llegando prácticamente al 180% del volumen de oxígeno máximo. Esto es importante que nos quede claro porque las adaptaciones van a tener mucho que ver con este porcentaje de la alta intensidad. De hecho, si nos vamos abajo del todo, nos quedamos en el último vídeo con las adaptaciones neuromusculares y las demandas neuromusculares que tenía cada uno de estos hits. De hecho, los hits máximos, sobre todo los hits largos, las demandas neuromusculares que tienen son muy bajas. Sin embargo, si nos vamos a la derecha de la gráfica, vemos como los hit allowed, que se desarrollan a un altísimo porcentaje de la intensidad, requieren unas altísimas demandas neuromusculares. Y tiene todo el sentido del mundo. Si yo dispongo de relativamente poco tiempo para alcanzar un altísimo porcentaje del volumen de oxígeno máximo, mi musculatura tiene que currar a tope, tiene que trabajar a tope, a máxima velocidad. Por lo tanto, las demandas neuromusculares del músculo esquelético y del sistema nervioso son muy grandes, son muy heavy. Es importante que entendamos esto para todo lo que nos viene luego. Y por ahí vamos a continuar por las adaptaciones neuromusculares o metabólicas. Con adaptaciones metabólicas nos vamos a referir a adaptaciones cardiovasculares, es decir, del músculo cardíaco, y si hablamos del músculo esquelético, tiene que ver, por ejemplo, con las mitocondrias. ¿Sí? Si hablamos de adaptaciones neuromusculares, por contra, estamos hablando de adaptaciones que tienen que ver con el sistema nervioso y también con el músculo esquelético. ¿Sí? Pues, ¿de qué va a depender que nosotros queramos producir adaptaciones neuromusculares o metabólicas en nuestro cliente? ¿Vale? Que le hagamos un HIIT que produzca unas adaptaciones o produzca otras. Pues, por un lado, evidentemente, de las adaptaciones que yo quiera producir. Está claro, si quiero producir adaptaciones neuromusculares, tendré que crear un HIIT neuromuscular. Si quiero producir adaptaciones metabólicas, tendré que crear un HIIT metabólico. Y luego, eso era de perogrullo, pero luego también, que se puede entender fácilmente, pero hay veces que no nos entra en la cabeza, hay que tener en cuenta las demandas específicas del deporte. No es lo mismo que yo tener a un jugador de fútbol que tener a un jugador de hockey, por ejemplo, que tener a un jugador de pádel o tener a un jugador de tenis. Tengo que entender el deporte y las demandas que éste tiene. Pero es que dentro del deporte también tengo que entender el perfil del deportista, el rol que tiene, si depende mucho de sprints
y mucha recuperación, o por el contrario, tiene que intentar sprintar lo máximo, pero tiene poca recuperación. Y luego, ¿en qué falla mi deportista, ¿no? Para eso tengo que hacerle un estudio y ver el perfil realmente de mi deportista. Y luego el contexto actual de la persona, porque mi deportista o mi cliente se puede encontrar en una fase u otra de la programación de la temporada. No es lo mismo estar en verano que estar en invierno en plena competición, por ejemplo. Por eso tenemos que tener en cuenta las adaptaciones que quiero producir, las demandas específicas del deporte, el perfil y por lo tanto el estudio de mi deportista y el contexto actual en el cual se encuentra el deportista. Teniendo en cuenta esto, yo me puedo mover desde la izquierda hasta la derecha en este spectrum de hit, hablando de hit largos, cortos y hit allouts. ¿Sí? Cuanto más hacia la izquierda me voy, como ya hemos dicho previamente, más adaptaciones cardiovasculares voy a tener. Y cuanto más hacia la derecha, más adaptaciones neuromusculares. Por lo tanto, si ya cortásemos aquí este webinar, yo ya podría ir maquinando o podría ser capaz de programar más o menos un hit dependiendo de las adaptaciones que quiera producir. Es importante esto y es importante que tengamos en cuenta en qué momento de la temporada se encuentra nuestro cliente y qué va a hacer el día después, qué ha hecho el día anterior y qué va a hacer ese día si lo va a combinar con otro entrenamiento. Porque si mañana le toca trote largo y le toca adaptaciones más o demandas más cardiovasculares, yo hoy lo que le puedo hacer es un hit que le produzca más demandas neuromusculares, ¿vale? Para que se entienda. Aquí vemos una imagen que me gusta mucho también de Buchheit and Larsen del 2013, en el cual vemos, pues bueno, que dependiendo de esas demandas del deporte, las adaptaciones que queremos y el perfil y demás que acabamos de ver ahora, vemos ahí abajo del todo, de hecho, vemos los diferentes tipos de hit, intervalo corto, intervalo largo, RST, etcétera, etcétera, y vemos este espectro de izquierda a derecha con las demandas o adaptaciones deseadas metabólicas o neuromusculares. Vemos cómo hacia la izquierda nos quedamos solamente con las demandas y adaptaciones metabólicas y cuanto más a la derecha vamos, más vamos incorporando esas demandas a nivel neuromuscular. Os quería regalar esta tabla que adapté hace unos años, la traduje al castellano, me estoy dando cuenta que no he pasado las referencias, si alguien la quiere, pues simplemente que me escriba la referencia y la paso, pero igualmente la referencia sale en inglés y aquí lo tenéis en castellano ya traducido. Tenéis diferentes tipos de hit dependiendo de las adaptaciones y demandas que queráis obtener. Fijaos, iros directamente a la derecha del todo y vais a ver demandas agudas y vais a ver centrales y periféricas. Con centrales nos referimos a las demandas metabólicas y con las periféricas nos referimos a las demandas neuromusculares. Y fijaos cómo cada tipo de hit produce unas demandas centrales o periféricas diferentes. Por eso siempre digo que hay hits y hits. Los hits son diferentes. Yo no puedo decir he hecho hit y quedarme tan ancho. ¿Qué tipo de hit he hecho o qué tipo de hit estoy prescribiéndole a mi cliente o clienta? Cada hit tiene unas demandas y unas adaptaciones completamente diferentes. Estamos con demandas agudas, lo más a derecha del todo, pero en una columna más hacia la izquierda, vemos el tiempo en el que pasa en el volumen de oxígeno máximo, en torno al volumen de oxígeno máximo del cliente. De esto ya tocamos algo en el último vídeo, y es que dependiendo del tipo de cliente que yo tenga, voy a querer pasar más o menos tiempo dentro de o cercano al volumen de oxígeno máximo. Por ejemplo, triatletas y maratonianos necesitan estar mucho tiempo en el volumen de oxígeno, cercano al volumen de oxígeno máximo, pero sin embargo, si yo tengo un deportista que requiere de sprints y luego tienen un largo tiempo para recuperar, como puede ser, por ejemplo, un atleta de 50 o 100 metros, no quiero estar tanto tiempo cercano al volumen de oxígeno máximo, sino lo que voy a querer son adaptaciones periféricas realmente. También novatos y personas con sobrepeso y obesidad que quieren adaptaciones metabólicas, que quieren mejorar su densidad y biogénesis mitocondrial, por ejemplo, le interesa estar cuanto más tiempo cercano al volumen de oxígeno máximo, mejor. Y ahora sí nos vamos a ir a la izquierda del todo y vamos a ver los diferentes formatos que hay. Y ahí os he dejado diferentes formatos, hit largo, hit corto, RST y SIT. Y tenéis ejemplos de cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí tenéis diferentes recetitas
Es importante la individualización, por supuesto, pero ya aquí podemos ver diferentes recetas y cómo cada formato de HIIT tiene unas demandas y unas adaptaciones, tanto agudas como crónicas, y se pasa más o menos tiempo cercano al volumen de oxígeno máximo. Vamos a hablar ya de la programación del HIIT, y es que cuando cocinamos un HIIT tenemos que entender que es más complicado que simplemente salir a correr o cualquier tipo de entrenamiento a moderada intensidad, ¿no? Cuando salimos a correr simplemente o vamos en bici, hay simplemente tres parámetros a tener en cuenta, ¿no? Es el modo de ejercicio, pues si he elegido remo cardiovascular, si he elegido bici, si he elegido correr, etcétera, lo que sea. Luego, por otro lado, la intensidad a la que corro, ¿sí? Al 60, 70, 80% del volumen de oxígeno máximo o la velocidad a la que voy. Y por otro lado, la duración, cuánto tiempo voy a estar haciendo ese programa de entrenamiento. Sin embargo, en el HIIT, cuando queremos cocinar el HIIT, necesitamos entender 9 variables o tener en cuenta 9 variables. Del intervalo de trabajo, la intensidad y la duración. Del intervalo de descanso, la intensidad y duración también. ¿Qué modo de ejercicio voy a elegir? Vale, perfecto, yo tengo mi intensidad de trabajo, ¿no? Y mi duración, tengo también el del descanso, y eso es una repetición. Pero ojo, ¿cuántas repeticiones voy a hacer? ¿Cuántas? Bueno, ese número de repeticiones totales va a componer una serie, pero ¿cuántas veces voy a repetir yo esa serie? ¿Y a qué intensidad voy a recuperar yo entre series y cuánto va a durar esa recuperación entre series? Fijaos, aquí lo tenemos de otra manera también, aquí en esta diapositiva de Unboxing the HIIT, y vemos que por un lado tengo que elegir el modo de ejercicio, por otro lado la intensidad y la duración del trabajo, por otro lado la intensidad y la duración del descanso, y luego tenemos la duración de la serie, es decir, el número de intervalos, número de series, tiempo de descanso entre series y la intensidad de recuperación entre series. Como veis, no es tan fácil programar un HIIT, sino que hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de cocinar este HIIT. Súper importante, nunca me cansaré de decirlo, la individualización. No me sirve de nada coger un HIIT ya preestablecido que me ha vendido el influencer de turno y repetirlo. No tiene sentido haber leído Tabata y repetirlo. No tiene sentido, perdón, haber leído Shibala y repetirlo. No tiene sentido. Individualización. Y más si soy entrenador. Si soy entrenador, me tengo que currar cada uno de los HIIT que le hago a mis clientes, ¿sí? Me lo tengo que currar muchísimo, completamente. Para ello necesito una caja de herramientas súper amplia y tengo que entender y saber manejarme con el volumen de oxígeno máximo, con la frecuencia cardíaca, con el lactato, con la potencia, con la RP y con los test fitness como por ejemplo el 15-30, ¿vale? Cuanto mayor sea, más amplia sea mi caja de herramientas y mejor sepa usar todo esto, mejor podré individualizar. Por lo que si eres entrenador y me estás escuchando, por favor, intenta entender todo esto, ¿vale? Escoge una formación en la cual te enseñe a entender todo esto. Si ya estás haciendo una formación y no te enseñan a hacer todo esto, cambia de formación. Y si eres cliente o usuario y tu entrenador no te está individualizando y te explica el porqué de las cosas, te explica cómo programar en base o cómo te programa en base al volumen de oxígeno máximo, la frecuencia cardíaca, etcétera, 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 directamente cambia de entrenador. Es el consejo que te puedo dar. Bueno, pues vamos a hablar de esta progresión de HIIT y lo vamos a hacer en este caso, porque claro, no dispongo de mucho tiempo, no es la formación de 8 horas sobre HIIT que suelo hacer. Entonces voy a haceros una propuesta en base al tipo y en base a la densidad. En base al tipo me voy a quedar en HIIT largos y HIIT cortos, no voy a ir a los all out. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de clientes que se están iniciando o que no llevan mucho tiempo en el mundo del fitness, ¿vale? Es decir, no estoy hablando de alguien que lleve 10 años entrenando y que se pueda permitir un hit all out al máximo y que llegue al 180% del volumen de oxígeno máximo en 30 segundos. Estamos hablando de una persona que no suele venir a entrenar y que quiere mejorar. Y aquí voy a dar una progresión en la cual se puede mejorar muchísimo, muchísimo. Nos vamos a quedar, como digo, en esta tipología de hit, en largos y en cortos. La manera de progresar es de izquierda a derecha, de hit largos a hit cortos. Explico el porqué. Y es que
Como dije antes, cuanto más hacia la derecha nos vamos, y sobre todo cuando nos fuimos a esos all-out, dispongo de menos tiempo para alcanzar un alto porcentaje del volumen de oxígeno máximo. Por lo cual, yo tengo que pedirle al cliente que vaya a tope, que las demandas neuromusculares sean muy grandes, muy elevadas. Siempre me preguntan en los cursos de HIIT si los HIIT son para todo el mundo, y es que realmente es casi para todo el mundo. De hecho, tengo un listado que suelo poner en esta formación, en la cual se ven beneficios probados científicamente del HIIT en pacientes con y post-cáncer, en pacientes post-infartados, en pacientes diabéticos, etcétera, 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 etcétera. Si lo pueden hacer a ellos, por supuesto lo puede hacer cualquier cliente que no tenga ninguna de estas patologías asociadas. Yo siempre digo que más que depender de que mi cliente o clienta pueda hacer un HIIT a nivel cardiovascular, va a depender del nivel neuromuscular, porque requiere que la persona esté fuerte, porque va a tener que aguantar durante X tiempo una intensidad bastante elevada y unas demandas a nivel muscular bastante elevadas. Aunque estemos en HIIT largos, va a necesitarlo. De hecho, yo creo que todo el mundo lo hemos vivenciado alguna vez, como alguna persona que no está muy fuerte, ha estado en una clase de HIIT, le han puesto con la battle rope, con las cuerdas, y a los 5 segundos estaba que no podía con las cuerdas, descompensando completamente. ¿Qué ocurre ahí? Ha llegado antes al fallo muscular que realmente a tener unas buenas adaptaciones cardiovasculares. Y como ha llegado al fallo muscular, ¿qué ocurre? Pues que la persona empieza a balancearse y empieza a tirar de musculatura que no toca. Eso aumenta significativamente el riesgo de lesión. Todo programa de entrenamiento no está exento del riesgo de lesión, pero es que el entrenamiento interválico de alta intensidad hay que tener en cuenta eso, que tiene mucha alta intensidad, tiene mucha intensidad, por lo cual vamos a intentar disminuir el riesgo por el ejercicio que hemos escogido, ¿sí? Bueno, no me quiero adentrar en esto, que esto da para otro capítulo diferente. Estábamos hablando de progresar en el HIIT, de largo a corto, pero relacionándolo con esto que acabo de decir, necesito disponer de más tiempo para ir aumentando poco a poco la intensidad y que vaya aumentando mi frecuencia cardíaca y mi volumen de oxígeno máximo. Es por ello, por lo cual, una persona novata, una persona que se está iniciando, una persona también con sobrepeso o obesidad, debería empezar con HIIT largos y progresar poco a poco en HIIT cortos, ¿vale? Disponer de relativamente bastante tiempo para progresar en esa frecuencia cardíaca o porcentaje del volumen de oxígeno máximo y cada vez disponer de menos tiempo aumentando la velocidad a la cual sea. Por lo tanto, vamos a progresar de izquierda a derecha. Aquí os pongo diferentes ejemplos. Estos son ejemplos que escojo yo, pero cada uno puede tener sus ejemplos y, por supuesto, vamos a individualizar siempre. Aquí he puesto ejemplos de HIIT largos como 1-4, 2-4, 4-4 y los HIIT cortos que luego lo veremos. Hemos hablado de los tipos de HIIT y ahora toca hablar de la densidad. La densidad, como hablamos en el vídeo anterior, se refiere a la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Cuando, por ejemplo, hablamos de densidad o ratio 1-2, quiere decir que el descanso es el doble que el tiempo de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, el 2-4 que vemos aquí a mitad de los largos tendría un ratio 1-2. Simplemente que lo entendamos. Entonces, en personas novatas y que no están muy familiarizadas con el HIIT, vamos a dejar un periodo de descanso bastante largo para que se recuperen correctamente. Entonces, un ejemplo puede ser un ratio 1-4 y dentro de este ejemplo de ratio 1-4, 1 minuto de trabajo, 4 minutos de descanso. Es el primer HIIT largo que vemos, 1-4. Luego progresaríamos una vez que la persona... Bueno, vamos a entrar directamente en cómo progresaríamos, ¿vale? Imaginemos que estamos con la persona, ratio 1-4, 1 minuto de trabajo, 4 minutos de descanso, ¿sí? ¿Qué le vamos a pedir a la persona? Por supuesto que haga una repetición, ¿sí? De esto, 1 minuto de trabajo a relativamente alta intensidad y que llegue a ponerse por encima del 85% del volumen de oxígeno máximo. Cuando es capaz de hacer esto y dentro de este protocolo 1-4, vamos a progresar en vertical y hacia abajo. Es decir, cuando es capaz de hacer 1 minuto de trabajo, 4 descansos, le voy a pedir que haga 2 veces esto. Cuando sea capaz de hacerlo 2 veces, le pediré que lo haga 3. Cuando lo haga 3, le pediré que lo haga 4. Y cuando lo haga 4, le pediré que lo haga 5 veces. ¿Sí? Serían 5 intervalos de 1 minuto intercalado con 5 intervalos de 4 minutos de descanso.
¿sí? 1, 4, 1, 4, 1, 4. Una vez que tu cliente o tu clienta ya ha logrado hacer los 5 intervalos de trabajo y descanso de 1 o 4 hit largo, nos desplazamos hacia la derecha, es decir, progresamos hacia la derecha. 2 minutos de trabajo, 4 minutos de descanso. Le pedimos que sea capaz de hacerlo, por supuesto, una vez, 2 veces, 3 veces y hasta 4 veces. 4 intervalos de 2 minutos de trabajo intercalados con 4 minutos de descanso cada uno de ellos. Cuando es capaz de realizarlo, nos desplazamos y progresamos hacia la derecha. 4, 4. Un protocolo, por cierto, muy utilizado en rehabilitación cardíaca. 4 minutos de trabajo, 4 minutos de descanso. Este sería una progresión sencilla de hit largos. Esto nos daría fácilmente para 2, 3 e incluso 4 meses de hit. Una vez que ya ha progresado mi cliente o clienta lo suficiente dentro de los hit largos, pasamos a los hit cortos. Y aquí he puesto diferentes tipos de hit cortos con diferentes densidades y por lo tanto ratios. 15-45, 20-40, 25-35, 30-30. Que 30-30, que lo haya probado, es la muerte. Es decir, ahora dentro de esta progresión horizontal de hit cortos puedo tener fácilmente para un año de progresión. No se me tiene por qué ir la pinza completamente. ¿Y cómo progreso yo dentro de cada uno de ellos? Pues imaginemos que mi cliente está en ese 15-45, ¿sí? Que es ratio 1-3, por cierto. 15 segundos de trabajo, 45 segundos de descanso. Le voy a pedir a mi cliente o clienta que sea capaz de realizar 5 intervalos de trabajo intercalados con los de descanso. Una vez que ya le sea sencillo, me gustaría llegar a hacer esos 5 intervalos, descansar 5 segundos y volver a repetir esos 5 intervalos. Una vez que sea capaz de realizar eso, quito esos 5 minutos de descanso y junto los 5 más 5 intervalos. De manera que le pido a mi cliente o clienta que sea capaz de realizar 10 intervalos seguidos de 15 segundos de trabajo, 45 segundos de descanso. Cuando le sea fácil, cuando le sea sencillo, intento que después de esos 10 intervalos, dejo 5 segundos, perdón, 5 segundos no, 5 minutos de descanso y le añado 5 intervalos más. Y cuando sea capaz de hacer eso, le pido que intente llegar a los 15 intervalos seguidos de 15-45. Cuando sea capaz y le sepa a poco los 15 intervalos de 15 segundos y 45 segundos, dejo de progresar a nivel vertical y progreso a nivel horizontal. Paso al siguiente protocolo, que sería el 20-40. Y vuelvo a hacer lo mismo. 5 intervalos solo, 5 más 5 minutos de descanso más 5, 10 juntos, 10 más 5 minutos de descanso más 5, hasta llegar a 15. Cuando llegue ahí, paso a la derecha, 25 segundos de trabajo, 35 segundos de descanso, vuelvo a hacer lo mismo, 30-30 y así puedo progresar todo lo que me dé la gana. Pero no se me va la pinza y aquí tengo una progresión de un año fácilmente, un año, año y medio, muy fácilmente. Es importante, entrenador, que no muestres tus cartas al principio del todo, sino que vayas poco a poco. Con los hits largos ya va a mejorar la persona y con los hits cortos, por supuesto, también. ¿Qué es lo clásico? Lo clásico es intentar venderse con más duro es mejor y no es así. Por supuesto, el más duro a priori es 30-30, ratio 1-1, para lo cual puedes morir completamente. Pero sin embargo, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, y ojo que nosotros ya entrenamos, nos vamos a los hits largos y vamos a mejorar muchísimo. Las adaptaciones a nivel cardiovascular van a ser muy grandes. Otra cosa es que queramos adaptaciones neuromusculares, que eso sería otra historia. Pero si queremos adaptaciones cardiovasculares, con hits largos dentro de progresar en el 2-4, 2 minutos de trabajo, 4 de descanso, ya vamos a lograr muy buenas adaptaciones cardiovasculares. Por lo tanto, entrenador, entrenadora, no te vayas directamente a la progresión horizontal, a la derecha más, a lo más derecha del todo, sino empieza hacia la más izquierda del todo. ¿Sí? Muchísimas gracias, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado este ratito. Y si quieres seguir aprendiendo, ¿qué tienes que hacer? Pues por supuesto seguirme en Instagram, donde suelo colgar información relevante con respecto al entrenamiento. Y si eres entrenador, pues invitarte a nuestra segunda edición del máster en entrenamiento personal, que por cierto ya lo tenemos casi lleno, ya tenemos todas las plazas casi completas. Seguimos teniendo igualmente la prescripción abierta
donde no solamente hablamos de HIIT, hablamos también de cross-training, hablamos de todas las bases del entrenamiento, le damos una vuelta a la fisiología, le damos una vuelta a la biomecánica dentro de la sala de fitness y como entrenador personal, a los estiramientos, dudamos de ellos si valen la pena, si no, diferentes metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Un etcétera que realmente lo encuentras en nuestra web, www.escuelaentrenamiento.es. Si eres entrenador, pues no deberías dudar en apuntarte con nosotros porque la verdad es que no conocemos formación mejor en el mercado. Lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos prontito en otra nueva entrega. Gracias.